Bueno, igual si entra alguien más, en todo caso, después no hay problema. Bueno, eso, nada, como les decía, arrancamos un poquito con un repaso rápido. Los que estamos acá presencial ya estuvimos charlando un poco, pero eh, simplemente para estar todos alineados. Un poco lo que hablamos la clase pasada fue sobre circuitos aritméticos, que de alguna manera son una extensión de los circuitos lógicos. Entonces, como que es un modelo bastante natural. En vez de tener inputs que pueden ser 0 o 1, pueden ser 0, 1 o cualquier elemento de un campo finito. ¿Tá? Y un poco surgió la duda de por qué este modelo, ¿no? O sea, por qué nos ponemos tan pesados en tratar de entender este modelo que es como un poco como overkill, vamos a decir, ¿no? Para calcular algo, yo lo puedo programar mucho más fácil si se quiere. Pero lo que vamos a ver es que para nuestro objetivo, este modelo de circuitos aritméticos tiene ciertas bondades. ¿Tá? Entonces, un poco, déjame ver si está. Un poco lo que estuvimos hablando antes de empezar, y les repaso acá, es que nosotros tenemos este modelo, ¿no? Donde tenemos una serie de inputs. ¿Ahí se ve bien o lo hago más grande? Se ve bien. Perfecto. Tenemos una serie de inputs, ¿no? Que entran en diferentes compuertas, ¿no? Que, yo qué sé, un circuito, digo, podemos imaginar cualquier cosa. Voy a dibujar uno por acá. Tenemos compuertas de adición, de multiplicación, adición, multiplicación. Y tenemos un output, o varios, ¿sí? Y lo que requerimos es que este output tenga algún valor esperado. Normalmente para hacerlo como estándar se espera que ese valor sea cero. Después pueden pensar cómo transformar un circuito que ustedes tengan para que el valor final de cero. Es bastante sencillo el ejercicio. Pero un poco la idea es, bueno, todo esto que está acá, ¿sí? Es como una caja que hace un cómputo. O sea, siempre que nosotros le damos los mismos inputs, va a dar el mismo output. Es determinístico. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, esto es una función de, de algunos inputs. Yo le voy a llamar, ahora vamos a ver por qué, pero vamos a separarlo en dos inputs. ¿Tá? Le llamo X y W, ahora vamos a entrar en esto. Y un poco la pregunta que me hicieron acá es, bueno, pero ¿por qué hacemos todo este modelado con un circuito y todo, cuando en realidad, si esto es una función, yo lo que quiero es demostrar que un input da un cierto output, lo puedo hacer de otra forma? Bueno, pero la gracia de todo esto es que algunos inputs yo no quiero revelarlos. Y cuando pensamos en una función, la única forma que tenemos de pensar en cómo validar que algo da un output es haciendo el cálculo, ¿no? Es teniendo estos inputs, metiéndolos acá y viendo si el output está ok. Pero nosotros no queremos eso, porque lo que no queremos hacer es dar información sobre los inputs. Ahí está el zero knowledge, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos algunas herramientas en preparación a todo esto y algunas cosas que vienen en la clase que viene. Sabemos un poco cómo se estructura una Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof. ¿Se acuerdan que en la primera clase vimos un protocolo donde había un ida y vuelta? Después vimos un poco sobre campos finitos, hashes, cosas como preparando la cancha. Y ahora de la clase pasada tenemos esto de hay formas de representar afirmaciones con circuitos. ¿Tá? Son cosas que parecen desagregadas por ahora. Entonces, un poco nos falta esto. ¿Cómo transformamos lo que sabemos en pruebas? Y acá es donde empezamos a atar los cabos y a llegar a los resultados finales. ¿Sí? Entonces, admito que esta clase no la preparé tanto como las anteriores, así que si ven que dudo un poquito ahí es por eso. Entonces, ¿está? Ahí estamos. Entonces,
¿Cuál es nuestro objetivo de hoy? Que es un poco relacionado con esto que decía acá. Vamos a probar que una cierta evaluación de un circuito es correcta. O sea, que dada una serie de inputs y un output, o varios, yo voy a demostrar que todo lo que pasa en el medio está bien, ¿sí? Que yo puedo mirar cualquiera de estas compuertas o cualquiera de estas restricciones y decir, ah, están ok. Entonces empiezo a sondear un poco y al final me convenzo de que si hay muchas que están ok, bueno, entonces asumo que está ok la evaluación. ¿Ah? Viene por ahí. Y un poco la idea es lo que les decía recién. En todo este proceso lo que hacemos es ocultar esto. ¿Está? Y eso es el corazón de todo este asunto. ¿Está bien? ¿Tenemos dudas hasta acá? El objetivo es claro, ¿no? Vamos ahí, entonces. Ya ni me acuerdo del ejemplo que puse. Ah, bien. Entonces, escribí este circuito ahí, ¿no? Circuito simple. Hay 3 compuertas de multiplicación, 2 de adición. Y vieron que ya separé de alguna manera en los X y los W. ¿Ah? Que eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que los X van a ser como la información pública. Se llama enunciado o statement en inglés. Por eso en la clase pasada hablé que statement era un poco no bien usado en el contexto en que lo usé, para no confundir. Y después tenemos cierta información privada, que le llamamos testigo o witness en inglés. Y estas son las dos cosas que van a ser inputs al circuito. Obviamente, la info pública va a ser parte de las cosas que yo puedo darle a quien va a verificar, o que, mejor dicho, quien verifica puede preguntar, y yo le puedo decir, esto es así. O va a ser información pública directamente y la pueden usar ellos. ¿Está? Entonces, con estos inputs, digamos, estudiamos un poco cómo funcionan estos circuitos y demás, pero ahora tenemos que empezar a como ponerle un poco más el foco a cada parte y empezar a ver qué dan las cosas. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que hacemos es numerar las compuertas. ¿Sí? Entonces, una vez que las numeramos, podemos empezar bueno, como que tienen nombre, ¿no? Podemos empezar a decir, bueno, esta es la 1, y entonces los inputs de la 1 son estos, el output es este, entonces, nada, tienen un identificador, ¿ok? Después, un poco lo que había escrito acá, en vez de escribir todo el circuito, de alguna manera lo que yo quiero demostrar es que conozco X y W tal que el output de todo esto es 0. Podría ser el output fuera otra cosa, y está bien. La forma estándar, digamos, es preparar el circuito para que dé 0. Exacto, para que dé 0. Es como una forma estándar porque le quitamos un chequeo más al verificador. Siempre va a haber que sea 0. ¿Tá? Bien, entonces, detalle ahí, obviamente el X, como es público, no hay nada que demostrar sobre el X, pero sí sobre el W. Yo quiero demostrar que conozco un testigo tal que la evaluación del circuito da 0. ¿Está? Hasta acá venimos bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ponemos esto como lo vimos recién, y vieron que yo le puse unos números ahí a los inputs, ¿no? Supónganse que 1 y 9 son públicos, y 2 y 5 son información mía privada. No la voy a mostrar. Lo primero que hacemos, y suponemos que trabajamos en módulo 17, un campo finito de 17 elementos, por decir algo. Hago las cuentas, ¿no? Entonces, muy simple. 1 por 9 da 9. 2 por 9 da 18. No, esto es, perdón, 2 más 9 da 11. ¿Está bien? Después tenemos 5 por 11 da 55, módulo 17, da 3. ¿Está? ¿Sí? Porque 52 es múltiplo de 17. No, 51. Bueno, no sé, hagan las cuentas ustedes. Pues si me equivoqué, está todo bien. Era 5 por 11. Sí, 5 por 11. Eso da 55. 66. No. 25. 55. Sí, puede ser que le haya pifiado ahí, porque es. Consulta Sí. técnica. ¿Solo yo no veo la otra parte que están mirando o No, o sea, puedo hacer así, capaz. Ahí ves. ahí casi? Ahí.
Ah, perfecto. Capaz que le pifié acá con las cuentas, disculpen, pero después lo arreglo y lo subo de vuelta. No estoy compartiendo pantalla, que nadie me avisó, muchachos. Nosotros somos un poco como las cabezas de Futurama, ¿viste? Si no nos mueve, estamos arriba del escritorio ahí. Bueno, claro, voy a volver un poquito para atrás. Chicos, tienen que avisar esas cosas, si no, después aparte queda mal en la grabación. ¿Cómo hacemos para volver para atrás acá? Bueno, voy a pasar a hacer como un speedrun de esto, ¿no? Lo primero que dijimos hicimos un recap de las cosas que ya hablamos, ¿está? Después, lo que hablamos fue esto de que vamos a demostrar que una evaluación es correcta, ¿está? Y lo vamos a hacer de una manera en la que se ocultan los inputs. Por eso nos molestamos en ver circuitos. Después mostré este ejemplo, ¿sí? De un circuito y hice una diferenciación entre la info pública y la info privada, ¿no? Les puse números a las compuertas para después poder hacer algunas cositas, ¿sí? Y después, un poco, la notación la cambié un poquito para no escribir un circuito cada vez, porque justamente la idea es que a toda esta función que escribimos acá le llamamos C, y C se divide en dos inputs, X y W, que son vectores, ¿no? O sea, son una serie de valores, ¿ah? Y el output estándar es 0, que eso lo comentaba para que no tengamos que aparte decirle al verificador que el output esperado es tanto. Convenimos que el output esperado es 0 y preparamos el circuito para que dé eso, ¿tá? Acá fue donde estábamos hablando recién, que creo que le pifié yo con las cuentas, capaz que estaba un poco dormido ese día, es muy probable. Pero bueno, de alguna manera, si quieren, lo que podríamos pensar es, esto creo que da 4, este valor, mejor señalo así. Creo que da 4, ¿no? Porque 11 por 5, 55, y módulo 17 son 34, 51, da 4, está bien. Entonces, esto es 4, acá le pifié, y de repente para que dé 0, podríamos hacer que hubiera una compuerta más, de pronto, o dos compuertas más, y le restamos 1 y está bien, yo qué sé, no sé. Algo se puede. Está dando porque 13, no, 13 más 17, listo. Claro. Por eso digo, yo ahí la pifié, pero después arreglo las cuentas. Hagamos de cuenta que están bien, porque igual la idea es la misma, ¿tá? Entonces, un poco con esto, lo que hacemos es, yo como probador, como persona que conoce el input privado, puedo hacer todas las cuentas, ¿sí? Alguien que es un verificador que no va a conocer esto, no puede hacer las cuentas, ¿tá? Y ahí está la gracia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar un poquito con estos valores intermedios, ¿tá? Y ahí se va a desprender la forma de crear estas pruebas, ¿tá? Entonces, podemos armar como una especie de tabla, donde tenemos los inputs, por un lado, y una tabla donde tenemos por cada compuerta, numerada, como les había contado, por cada compuerta tenemos el input de la izquierda, el input de la derecha y el output, ¿sí? Son operaciones binarias, o sea que tienen dos inputs y un output. Acá vale la pena destacar, que esto es algo que quedó como implícito en la clase pasada, que las compuertas están ordenadas, ¿sí? O sea, siempre es input de la izquierda más input de la derecha. Input de la izquierda por input de la derecha. Esto es así porque justamente para hacer sustracción es importante que estén ordenadas, ¿tá? Entonces, tiene un sentido. Bien, entonces, más allá de que están mal las cuentas, que eso lo arreglo cuando les mande las slides, el objetivo va a ser codificar toda esta cosa que está acá, ¿sí? Y olvidarnos del circuito. Una vez que hicimos todo ese cálculo, nos vamos a olvidar del circuito y vamos a ocuparnos de encodificar esto de alguna manera, tal que a partir de esa codificación podamos hacer una Zero Knowledge Proof. ¿Está? Por ahora suena medio abstracto, pero vamos de a poco. Entonces, y acá, ¿cuál es el plan para hoy? Vamos a hablar de una cosa que se llama R1CS, que ahora les digo qué es. Vamos a hablar de polinomios y vamos a hablar de una aritmetización más, se llama Plonkish,
que es la que está atrás de Plonk, que es uno de los métodos de Zero Knowledge que se usan hoy, ¿está? Y acá puse, nada, esto como no hay que tener miedo, ¿está? No sé si vieron Masterchef alguna vez, pero este loco de Martitera era medio así, no hay que tener miedo, bueno, está, no hay que tener miedo. Vamos a ir de a poquito, ¿está? Así que creo que podemos hacerlo tranqui, ¿está? Bueno, vamos a empezar por acá. R1CS. Le dejé acá un paper, ¿está? Que es de Pinocchio, que es un método si no, el proof que tiene ya, creo que tiene unos años ya, pero es donde creo que por primera vez se habla de este sistema y es como su introducción al mundo. Hoy hay varias cosas que lo usan y está ahí como atrás de algunos sistemas. Y bueno, quiere decir Rank One Constraint System, ¿está? Les dejé una pregunta picante ahí porque la explicación de por qué se llama así tiene su que ver, pueden verla después. Si tocan ahí, los lleva al final de las preguntas picantes. Y bueno, entonces, un poco la gracia es observar esto, ¿no? El circuito se compone de sumas y multiplicaciones, sencillo. Entonces podríamos como pensar que cada compuerta tiene una cierta forma, ¿tá? Que podría incorporar o suma o multiplicación, y tal vez como que hasta podríamos condensar algunas compuertas. Entonces, la forma es esta, no se asusten. Lo único que estoy diciendo acá es que estoy multiplicando sumas de algunos inputs por sumas de algunos otros inputs, ¿tá? Ahora cuando lo veamos vamos a ver que de hecho es más simple la representación todavía, pero digamos como que podemos ir escribiendo todo nuestro sistema como pasos de este estilo, ¿no? Porque acá está la multiplicación en el medio y acá está la suma, ¿tá? Suma, multiplicación, es lo único que hay en esta expresión, ¿tá? Entonces, vamos a ver un ejemplo, como el de recién, ¿tá? Yo lo que voy a hacer después es buscar algunos valores posta que den cero, porque me he equivocado, pero el circuito es el mismo. Y ahí ven un poco las gracias justamente de esto. El circuito es el mismo, los inputs cambian. Está bien. Entonces, nosotros tenemos esto. Fíjense que yo le llamé a cada uno de estos inputs, a cada uno de estos cables, le llamé WI. Ahora que pienso es un poco confuso porque W le había llamado a los otros, pero W es de wire, entonces como cableado, ¿tá? W no tiene nada que ver con el de la No tiene nada que ver. O sea, a pesar de que estos dos eran Ws, olvidémonos de eso un segundo, yo le cambio la notación. Le cambio la notación. Cuando vea la grabación me voy a acordar de que tengo que hacer esto, ¿tá? Entonces, olvidémonos un segundo de cómo habíamos nombrado antes. Cada cable acá va a ser un W. Total hay 9 cables distintos. Y noten desde ya que este de acá, por ejemplo, es un valor solo para esto, esto y esto. ¿Sí? Y eso está bien, sí. para dos, para tres. Para este input, o sea, este output, este input y este input. Son 3 valores que tienen que ser iguales. Okay. ¿Tá? ¿Por qué les digo esto? Porque está bueno que empecemos a pensar en el circuito como una serie de restricciones que se tienen que cumplir. ¿Tá? Yo para decir que este circuito es válido, que una evaluación es válida, yo tengo que poder mirar esta compuerta, que es de suma, por ejemplo esta, y decir, sí, W2 más W3 da W6. Si yo veo eso, digo, ok, esta parte del circuito está ok, ¿sí? Pero también hay otras restricciones que son, por ejemplo, el output de la 2, ¿tá? Y el input derecho de la 3 y el input izquierdo de la 4 son iguales. Si yo chequeo eso y dan todos iguales, digo, ok, esta parte del circuito está bien. Y así puedo hacer con varias partes, ¿no? Una especie de muestreo, imagínenlo. Che, esta compuerta está bien, ok, está bien. Y esta está bien, y esta, esto no está bien, no te creo. Va por ahí. ¿Está? ¿Sí? Si tienen preguntas, pregunten, no pasa nada. Pero eso o sea, ¿en qué escenario lo usarías vos eso? Porque vos, Sí. se supone que vos armaste el circuito y por definición no hiciste que W sea igual para esos tres. Porque yo soy honesto. Yo soy un probador honesto. Justamente
En criptografía, por ejemplo, si vos querés falsificar una firma, vos tenés que encontrar un cierto valor Sí. que cumpla con cierta verificación. Ok. ¿Y cuál es la premisa? Que es extremadamente difícil hacer eso si vos no conocés una clave privada. Sí. Un poco la idea es la misma. Yo soy honesto, entonces encontrar la codificación correcta de todo esto es fácil porque conozco los inputs. ¿Está bien? Claro. Ahora, encontrar la codificación, una codificación falsificada, ¿tá? Que a mí me beneficia de alguna manera, es un huevo. Esa es la gracia. Claro. Entonces, ¿cómo nos protegemos de eso? Justamente, empezando a ver que las restricciones se cumplan. Ok. Es muy improbable que alguien que está falsificando una prueba pueda cumplir con todas las restricciones. Esa es como la premisa atrás de todo esto. Ok. ¿Está? Ya vamos a ver cómo se llega a eso, pero la idea es esa. Ok. ¿Está? O sea que los circuitos, por lo general, deberían, justamente para protegerse de eso, tener en varios puntos varios inputs que sean combinados, ¿no? O sea, No necesariamente, o sea, vos podrías chequear, por ejemplo, si mirás W5, ¿no? sí. Una de las restricciones que se tienen que cumplir es que el output de la compuerta 1 sea el input izquierdo de la 3. Y eso no implica que haya combinaciones, pero es una restricción. Ok. Y en cualquier punto yo podría chequear una restricción que no fuera verdad, y un probador deshonesto podría haber hecho trampa. Entonces yo lo puedo agarrar en esa trampa. Está ¿Está? bien. ¿Sí? ¿John? El verificador va a necesitar un input público, no es cero knowledge. El cero knowledge no tiene nada que ver con que es 0, 0, 0, no es 0. No, Algo o sea, tiene que dar siempre. no, podrías no darle nada, nada de nada. Ajá, Podría ser todo privado, ajá. y en realidad lo que conoces es el circuito. ¿Tá? O sea, vos justamente tenés información del circuito, y ahora vamos a eso, para poder sondear, para poder saber qué es lo que tenés que ver. ¿Tá? Ok, Y a vos te importa que el cómputo esté bien hecho. ok. ¿Tá? Puede tener cero input. Podés tener ninguno de los inputs y aún así ser convencido de De que está algo. bien. ¿Está? Ok. ¿Bien? El circuito está. Ok. Quiero ir trabajando sobre esta idea porque es como lo que está atrás de todo esto, y por eso hicimos todo este esfuerzo de plantear como un circuito. ¿Tá? Y ahora van a ver dónde viene la magia. Ahora, Sí. ¿cómo, si imaginemos que los primeros 4 W son privados, ¿vos cómo sabés si está bien, o sea, si son válidos los inputs, los dos primeros? Porque vos ahí, en teoría, no podés abrir el circuito Bueno, y decir, es verdad, eso es una buena observación. Hay ciertas partes del circuito que no podés pedir, y eso es una limitación. Yo supongo que ahí en realidad el argumento es que de todas maneras vos tenés que hacer que todo lo demás sea correcto. Entonces, claro, es difícil encontrar un input privado que cumpla con todo el circuito. Por lo tanto, podés chequear las restricciones interiores y está ok. Pero es verdad que está bueno, en realidad, que la cantidad de compuertas y valores que tengo que chequear acá sea baja con respecto a todo lo que pasa adentro, porque ahí yo tengo como muchas más condiciones para chequear. Yo no puedo revelar los inputs privados, es parte de la premisa. ¿Tá? Podríamos llegar a hacer alguna otra magia que no vamos a entrar en detalle, supongo. Después lo averiguo y les cuento porque si no, capaz que digo un golazo, así que prefiero no. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros vemos esta primera compuerta, podemos escribir lo que pasa como una cuentita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto, W1 por W2 es W5, ¿está? Eso es una restricción, ¿sí? O sea, esto es algo que se tiene que cumplir en un circuito cuya evaluación es válida, o en una evaluación válida de un circuito, ¿está? Si vemos la compuerta 2, ustedes me dirán, ¿cómo se escribe eso? W2 más W3 igual W6. Exacto. Pero ahí le agrego una cosita, para escribirlo en esta forma que lo vimos la slide pasada, que era una multiplicación. Para que siempre haya una multiplicación, le agrego un 1, ¿no? W2 más W3 es igual a W6, todo eso por 1 también. Y ahora les explico por qué. ¿Tá? La compuerta, Si multiplicás esos dos, o sea, W1
por W2 por 1 por W2 más W3 es W7. Si multiplicás esto, ahí va, perfecto. Esa es una observación clave, de hecho, que no la anoté en las slides, pero me alegra que lo hayas mencionado. ¿Todos entendieron eso? Si ustedes miran la compuerta 3, ¿tá? La compuerta 3 es W6 por W5, ¿no? Pero W6 es W2 más W3. Entonces nosotros podríamos escribir W2 más W3 por W5 igual W7, y ahí en esencia nos estamos sacando el chequeo de una compuerta, ¿está? O sea, juntamos dos restricciones. Y eso no nos hace no cumplir con esta forma que les había planteado, ¿tá? Eso es interesante, ahora vamos a ver por qué, pero es como una especie de optimización, ¿está? Para tener menos cosas que chequear. Buena observación, ¿sí? Bueno, y acá medio rápido podemos escribir todas las demás de la misma manera y está ok, ¿no? Y un detalle más es que si hay cosas que, si por ejemplo tuviéramos inputs, ¿no? Cuyo valor es conocido, ¿ah? Y por ejemplo entran acá, este W1 por W2 sería, por ejemplo, si esto vale 2, no sé, sería 2 por W2. Entonces, también ahí condensamos eso y lo podríamos juntar con otra compuerta. Eso son detalles, no quiero ahondar mucho en eso, pero pueden verlo después y hay material ahí linkeado para bichar. ¿Tá? Bien. Como les decía, transformamos acá, ¿no? O sea, pasamos de esta visual, que es el circuito, a un set de restricciones, a un set de cuentas, que lo pueden ver como un conjunto sí, de restricciones que tienen que cumplirse. Y eso es lo mismo, es la misma cosa, ¿no? O sea, es el circuito escrito de otra manera. Es como que lo achatamos a una forma. ¿Tá? ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ahora, y vamos a poco con esto porque quiero que lo observan bien. Esta representación que hicimos acá, la vamos a pasar a una representación vectorial. ¿Tá? ¿Sí? Primero vamos a definir este vector, que incluye a todos los cables y al 1. Y el 1 justamente es por eso de que les decía que en esa representación reducida el 1 es una constante, la podemos sumar, multiplicar, lo que fuera, y tiene que estar ahí como parte de nuestro conjunto de variables. ¿Tá? Y ahora va a quedar clarísimo por qué. Y luego tomamos el producto interno. Bueno, esperamos que se me fue el... Bueno, tenía una imagen más, la perdí. La perdí. Vamos a hacer así. Así me acuerdo. No sé qué pasó con esto. Después la ¿no? Listo. ¿Y qué quiero decir con el producto interno? Ya que no lo puse ahí, les digo acá. ¿Todos saben lo que es el producto interno? ¿No? De dos vectores. Una multiplicación de... Es una especie, sí, de multiplicación. Les voy a mostrar así. Lo tenemos. Si nosotros tenemos dos vectores, B1 y B2, ¿sí? Y ambos tienen un largo n, ¿sí? O sea, tienen n elementos. El producto interno entre B1 y B2 es la suma elemento a elemento de la multiplicación de cada componente. ¿Tá? O sea, B1, 1 por B2, 1, el primer elemento, más B1, 2 por B2, 2, más B1, 3 por B2, 3, y así sucesivamente,
o lo que es lo mismo, la sumatoria de esos elementos multiplicados, ¿no? ¿Sí? O sea, eso, la multiplicación elemento a elemento. También lo pueden ver, si se acuerdan algo capaz de cálculo o lo que fuera, si escriben los vectores como fila, ¿sí? Esto sería equivalente a transponer el segundo y multiplicarlos, así, ¿está? Y si los escriben como columna es al revés, ¿está? Bien, eso es el producto interno. Entonces, por ejemplo, para representar esta restricción, la 3, fíjense que tenemos W5 por W6 es igual a W7, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar este vector, ¿sí? Que son nuestras variables, y vamos a tomar este vector, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Fíjense que si multiplicamos, si hacemos el producto interno, ¿no? De W y L, esto por esto, 1 por 0 es 0. W1 por 0 es 0. W2 por 0 es 0. Y así hasta que llegamos a W5, que hay un 1, y esto da W5. Después, estos se cancelan, estos se cancelan, estos se cancelan y estos se cancelan. O sea, ¿cuál es el resultado de W por L en este caso? W5. W5. ¿Está bien? Entonces es como una especie de vector selector, vamos a decir, ¿no? Como que nos selecciona solo ese elemento. ¿Está? Podemos plantear otro así, que selecciona W6. Y podemos plantear otro así, que selecciona W7. ¿Ok? Entonces, fíjense que si tomamos todo esto, ¿no? Y lo pasamos a una expresión, no se asusten con esto, lo que estoy diciendo acá es, esto por esto W5, ¿no? W por R da W6. Y W por O da W7. Entonces, esto de acá abajo es exactamente lo mismo que esto. ¿Está bien? ¿Sí? Yo mira de costado, digo, ¿qué es esto? Claro, claro, así ya. ¿Está? O sea, es como hay que hacer el ejercicio ahí. Pero Sí. ahí no tenés el problema que si, o sea, si cualquiera de los W es secreto, entre comillas, no lo estás revelando. Pará, todavía no llegamos. O sea, No está, pero acá estoy construyendo la maquinaria que vamos a usar. ¿Está? ok. ¿Sí? Entonces, de vuelta, no hay que tener miedo, tranquilos. ¿Está? Entonces, si hacemos esto para cada compuerta, ¿sí? De hacer el vector R, L y O, en realidad L, R y O se vuelven matrices, ¿no? Porque tenemos, de alguna manera, lo que estamos haciendo es, si tenemos W de este lado, ¿sí? Ya lo voy a transponer, pero acuérdense que es como la multiplicación así. Y de este lado tenemos una matriz que tiene el L de la primera compuerta, ¿no? El L de la segunda compuerta, y así hasta la última, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos todos estos vectores por todo esto, lo que nos da esto es un vector que tiene el valor de la compuerta 1, el 2, el 3 y así a la n, ¿no? Hasta n. O sea, estos valores son estos de acá, ¿no? De cada compuerta. Lo mismo con lo otro y lo mismo con lo otro. ¿Está? Entonces, a esto le voy a llamar L. Una matriz L. ¿Está bien? Entonces, en realidad lo que nos queda es esto. Nos queda L por W. Ese O quiere decir que es la multiplicación elemento a elemento, que no existe, digamos, como operación matricial normal.
O sea, fíjense que es esto de acá, ¿no? Lo voy a reescribir acá abajo. Lo que queremos hacer es L1, L2 hasta Ln por R1, R2 hasta Rn, y esto da O1, O2, On. Entonces, como hago la multiplicación elemento a elemento, es lo mismo que si escribiera L1, R1, L2, R2 y así, ¿no? El vector resultante. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Yo sé que es medio enquilombado, pero está bueno que lo tengan presente. Entonces, lo último que tenemos que hacer con esto es transformar esto en un polinomio. ¿Tá? Y ahí es donde pasa un poco la magia. Si ustedes leen, yo creo que les dejo ahora un link a un post de Vitalik que explica todo esto. Está bueno, si lo quieren leer como material complementario, ahora les muestro el link. Pero lo que vamos a hacer es transformar esto en un polinomio. ¿Está? Le puse esto de huevo para como un polinomio, muchachos. O sea, estamos trabajando con matrices, cosas, no sé qué. Bueno, vamos siempre a ir hacia polinomios en este tipo de aplicaciones, porque los polinomios tienen, pero la gran sí, me quedó mal la animación. Los polinomios tienen algunas bondades interesantes que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué es un polinomio antes? ¿Tá? Hacemos un pequeño desvío. Un polinomio es una expresión de este tipo, ¿sí? Donde básicamente tenemos una sumatoria de potencias del input, ¿tá? Multiplicadas por coeficientes, hasta un cierto valor. Entonces decimos que el grado del polinomio es n en ese caso. Un grado de polinomio n no puede tener elementos cuyas potencias sean mayores a n. ¿Tá? Y acá hay algo interesante que es que, no sé, no me acuerdo cómo lo puse, pero hay una cosa que es una especie de teorema, ¿sí? Teorema de Lagrange, creo que se puede, pero no importa, hay una cosa, algo que podemos hacer, ¿sí? Que resulta que para un polinomio de grado m-1, mejor dicho, teniendo un set de m puntos, siempre hay un único polinomio de grado m-1 que pasa por ellos. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Esto es interesante y es la herramienta con la que vamos a trabajar muchas veces en este tipo de aplicaciones. Y cuando digo la herramienta es literal, es algo que siempre tenemos que hacer, interpolar cosas. ¿Está? Entonces, voy a ponerles un ejemplo bien tonto y creo que esto va a ser ilustrativo. Tenemos dos puntos, ¿no? ¿Qué función pasa por esos dos puntos? Claro, o sea, vamos a dibujarlos acá, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, esta función, ¿no? O podría pasar esta función. Pero lo que tiene es que estas curvaturas, ¿sí? Son asociadas a ciertos grados de polinomios, ¿tá? Por ejemplo, esta de acá, vamos a ponerla en rojo, ¿sí? Esta de acá parece ser, digo, si lo vemos así, un polinomio de grado 2, ¿no? O sea que va a ser tipo A0 más A1x más A2x cuadrado. No sé si se ve ahí, ¿ven? Esta de acá es un poco más compleja, será una función de un grado un poco más alto, ¿no? Podría ser 5, por ejemplo. Pero, si yo dibujo una recta, ¿qué pasa? ¿Hay otra recta que pase por estos dos puntos? No. ¿No? No hay ninguna otra recta, o sea, esa recta es la única recta que pasa por dos puntos. Entonces, si volvemos un segundo acá al enunciado este, existe un único polinomio de grado m-1 que interpola m puntos. ¿Cuánto vale m en este caso? 1. 2, hay 2 puntos. Claro, si fuera Uno. claro. M en este caso vale 2, no sé quién ahí habló, pero hay 2 puntos, ¿no?
Ah, M, perdón, pensé que X. Claro, Yo estaba. claro. Tranqui. O sea, y en ese caso, justamente, el grado del polinomio, que es el único polinomio que interpola estos dos puntos, es 1. Y es esa recta, no ninguna otra. ¿Ah? Entonces, acá les ponía ese ejemplo de que no hay otra recta que pase por esos dos puntos, ¿tá? Por más que intentemos. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si tenemos más puntos, que esto no lo puse así que lo voy a dibujar. Si nosotros tenemos, en vez de 2 puntos, 3, ¿no? ¿De qué grado es el polinomio que es el único polinomio que pasa por estos 3 puntos? ¿Cuánto? De 2. O sea que es una parábola, ¿no? Es algo así, pónganle. ¿No? Obviamente no hay ninguna recta que pase por esto, aunque podría ser si los 3 puntos estuvieran alineados. ¿No? Y seguro que un polinomio de más grado puede pasar, pero no es único. Entonces ahí hay un detalle que no lo puse en la transparencia, que es que en realidad el polinomio, o mejor dicho, vamos a volver al enunciado este, que existe un único polinomio de grado hasta m-1 que interpola los puntos. Porque si están alineados estos 3 puntos, el grado es 1. Si no están alineados, el grado es 2. Claro, si están alineados, uno de los elementos hace 0 en algún momento. O sea, están alineados. Entonces, simplemente pasa por acá. ¿Ah? Polinomio de grado hasta m-1, es una pequeña corrección. ¿Está? Vamos a hacerlo ya que estamos. Menor a. Menor o igual sería, sí. Vamos a dejarlo así, yo capaz que después lo reviso. ¿Ah? Bien. ¿Me quedó claro esto? O sea, es algo importante y es algo que tenemos que tener claro de cómo vamos a operar ahora. Si tenemos m puntos, hay un polinomio único de grado hasta m-1, que es su único, de vuelta, que interpola estos puntos. ¿Sí? Con interpolación de Lagrange. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la gracia? Y acá está el kit del asunto. Podemos usar estos polinomios interpolantes para codificar cosas. ¿Está? Fantástico. La pregunta es cómo. ¿Está? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a borrar acá. Codificar, de alguna manera, implica que vamos a tomar algunos valores conocidos, ¿sí? Y lo vamos a meter en un polinomio, ¿no? O sea, vamos a tratar de meterlos de alguna manera en un polinomio. ¿Se les ocurre de antemano cuál es la estrategia para hacer eso? O sea, ¿no? Tenemos ciertos valores que, ¿se acuerdan que yo les puse W1, W2, W3? Y esto lo queremos meter en un polinomio que codifique esos valores. Y extraer un valor que sea constante a todos. A ver cómo. Vos habías separado hoy los W y después habías puesto según no recuerdo, era W por W1 o W por 1, no recuerdo ahora cómo era la secuencia, pero algo así. Sí. Factor común, entonces no sé, no recuerdo. Matemática hace tiempo que no. Tranqui. Sí, no sé si. No sé si imagino por dónde va lo que estás pensando, pero quédatelo en la cabeza a ver si, ahora cuando lo veamos, a ver si va por ahí. ¿Tá? Perdón, pero como que no sé si. No sé si seguí. Pero eso, fíjate y ahora me decís. ¿Tá? ¿Alguna otra idea, capaz? O si bien les revelo la magia acá. No sé si me acuerdo algo que era que ibas como haciendo polinomios más pequeños y después los ibas sumando, era como hacer un spline. No me acuerdo bien la frase, pero era algo así, que ibas haciendo, conectando polinomios de grado más pequeño y así ibas interpolando. Había Sí, una técnica que hacía eso, pero no me acuerdo claro, bien. sí. Era Sí. spline, ¿no? No era spline, algo así, no me acuerdo bien. Era en No, inglés, ¿verdad? esa es otra cosa que también Mm. se
no se usa para estas aplicaciones, pero las splines son formas De digamos, interpolar, ¿no? No era interpolar al final. no, Digo, no, de vuelta. una spline va interpolando de apartes, Está. pero nosotros queremos un único polinomio que interpole todo. ¿Tá? Ujú. Igual hay algo ahí de sumar cosas, pero está. Bueno, les digo cómo es el asunto, ¿está? A ver si alguno lo estaba pensando y no se animó a decir. ¿Se acuerdan que teníamos esto, no? Este era nuestro circuito, que lo habíamos pasado a un set de restricciones y nos habíamos olvidado del circuito en sí mismo, ¿no? Dijimos que esto lo habíamos separado en left, right y output, o sea, L, R y O, ¿no? Entonces lo que les propongo es lo siguiente. Tomemos todos los valores de L, ¿sí? Y digamos que son el valor funcional de un polinomio. O sea, si este polinomio, por ejemplo, es L de X es igual a I, ¿no? ¿Sí? O sea, da un valor. Yo lo que digo es, bueno, elijo, por ejemplo, como X el número de puerta. ¿Está? Entonces, por ejemplo, L1, y evaluar este polinomio me va a decir cuál es el valor del input izquierdo de esa puerta. ¿Está? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Si yo evalúo L, este polinomio que voy a interpolar, en el número de puerta, me da el valor del input en esa puerta. Lo mismo con la 2, lo mismo con la 3, lo mismo con la 4. Vieron que esto mapea, ¿no? W1 a este valor, 1 a este valor, y así sucesivamente. ¿Está? Lo mismo puedo hacer con los valores de R, ¿no? El input de la puerta 1 es eso, el input de la 2 es eso. Técnicamente no es así porque los ordenamos de esta manera y se acuerdan que en realidad este es input izquierdo y este es derecho, pero con la forma que lo ordenamos queda de esta manera. O sea, no estamos hablando técnicamente de inputs, ahora que pienso, pero creo que como para hacerse una idea por lo menos. Y después tenemos los outputs, ¿está bien? Que son lo que está a la derecha. Piénsenlo más que como inputs de las puertas, como término izquierdo y término derecho de estas ecuaciones. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿eh? Claro, son... Son dos entradas en cada sector. Me quedo. Sí, a nadie esperando para entrar, ¿no? No. ¿Está? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? Yo sé que es pesado, pero está. Entonces, miren lo que voy a hacer. Cada uno de esos sets verticales son 5 puntos, ¿no? Fíjense que en realidad, puedo escribir esto, por ejemplo, si tomo L2, ¿sí? U otro, vamos a agarrar L3, ¿no? L3 es igual a W5. ¿Está bien? Estas dos cosas constituyen un punto. Acuérdense que W5 va a tener un valor asociado. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que dio 7 en la evaluación cuando yo estaba viendo todo el circuito. ¿Está? Entonces, estamos diciendo que tenemos un punto que es 3, 7. Y para cada uno de aquellos voy a tener valores, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, 2, 1, ya está ahí. Voy a tener 4, no sé, W6, bueno, no está ahí. 4, 8, pónganle, ¿no? Estos son puntos, ¿no? Si yo lo grafico, son puntos, ¿no? O sea que los voy a interpolar, ¿está bien? Tengo 5 puntos. ¿Polinomio de qué grado voy a obtener? 4 o menos, ¿no? Entonces, interpolo cada uno de esos sets, obtengo un polinomio que representa esos puntos, esos valores
que yo estoy codificando. Si yo le pregunto al polinomio cuál es el valor del término izquierdo de la compuerta 1, me va a escupir W1, ¿no? Esa es la gracia, justamente. Yo estoy calculando un polinomio cuyos valores funcionales yo conozco, en ciertos valores, ¿no? Pero como es una función, por ejemplo, en 6, esto va a dar otra cosa, ¿no? Lo voy a evaluar L6 y me va a dar papa frita, no sé, no importa. Pero yo sé que en 1, 2, 3, 4 y 5 me da exactamente los valores del circuito. Y eso es importante, porque nos está codificando la información. Y otras cosas más que no nos importan. ¿Está? Bien. Y estos polinomios tienen una propiedad interesante, ¿no? Fíjense que yo puedo escribir ese polinomio ahí, ¿sí? Lx por Rx menos Ox. ¿Está? Antes de decir no hay que tener miedo, vamos a pensarlo un segundo. ¿Qué tiene de interesante escribir eso de esa manera? Esto es para que es cero, ¿no? Estás ahí, estás básicamente haciendo lo mismo que cuando las compuestas. Lo Exactamente. multiplicas. Exactamente. Voy a escribirlo acá grande. P igual L por R menos O. Esto no lo quiero poner ahí. ¿No? ¿Ven ahí bien el pizarrón? Sí. Intencionalmente no puse las X porque lo que quiero hacer es el ejercicio, justamente. ¿Qué pasa si yo acá pongo, por ejemplo, 3? ¿No? Yo evalúo P de X en 3 y eso es lo mismo que evaluar todos en 3, ¿no? ¿Qué da esto? Y sí, 0, claro. Porque esto es exactamente lo mismo que estos valores. Como está codificando estas cosas, evaluar esto acá es lo mismo que ver la restricción 3. Y lo podemos ver, ¿no? Porque L3, que es W5, R3, que es W6, ¿no? Y O3 es W7. Y nosotros sabemos que W5 por W6 es igual a W7. Entonces, W5 por W6 menos W7 es 0. Sencillo. ¿Sabes? Y esto es interesante porque lo que nos quiere decir esto es que en los valores que usamos para codificar, que son 1, 2, 3, 4 y 5, P tiene raíces. ¿Está? Vale 0 en esos valores. ¿Está? Y en otros lugares, bueno, no sabemos, pero podría tener raíces. Pero sabemos que en estos sí o sí tiene raíces. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es interesante porque vieron que sacamos del medio la matriz, no sé qué, y ahora tenemos unos polinomios que van a ser unas expresiones tipo, no sé, P de X es igual a A0 más A1, X capaz que no tiene término 3, entonces digo 2 así, hasta A, bueno, ya que son así, ¿no? Dijimos que el máximo grado era 4, ¿no? Entonces, detalle, si sumamos, saben que está mal eso que acabo de decir porque acá hay una multiplicación de polinomios, entonces puede subir el grado. ¿Está? Pónganle que esto llega hasta, no sé, X6. ¿No? Tenemos este polinomio, que yo lo miro y esto no tiene nada que ver con el circuito. Van a ser valores que no sabemos acá hasta que los calculemos. Sin embargo, este polinomio lo evalúo en esos valores particulares y da 0. O sea que algo dice sobre el circuito. ¿Está? ¿Sí? Entonces, había puesto esto que tiene de especial, pero en realidad justamente esto es lo que tiene de especial. ¿Sí? Y después dejé una pregunta acá. Nunca hablamos de cómo se interpola. Solo les dije que se puede hacer, ¿no?
Creo que está un poco por fuera del scope de hoy, porque si no nos vamos los locos, pero hay dos algoritmos. Uno es el normal o digamos, el estándar, que es la interpolación de Lagrange, y después hay un método rápido que se llama la transformada discreta de Fourier, que es lo que se usa porque es mucho más rápido. ¿Está? No importa, está ahí. Si quieren verlo después, lo dicho. ¿Está? Bien, ¿cómo vamos? ¿Venimos bien? Ya son las 7. Yo sé que es pesado, pero es clave esto porque en esta técnica particular que vemos que empieza por R1CS, usamos polinomios, pero en todas las demás, o sea, la forma de codificar cosas va a ser usando polinomios. Va a ser agarrar un set de cosas y decir, voy a hacer un polinomio que encodea estas cosas de esta manera y el verificador va a chequear viendo valores de polinomios. ¿Está? O sea que es clave. Y de hecho es una herramienta interesante. ¿Está? Sí. O sea que para el circuito en sí o para el tema de ZK es muy importante el orden en el que entran las cosas al circuito que armamos. Sí, es importante que ordenemos de alguna manera las cosas. ¿Está? O sea, si yo miro el circuito y le pongo puerta 1 a una puerta y después mira otro el mismo circuito, pero esa la toma como la puerta 5, tiene problemas. O sea, no van a coincidir las codificaciones. ¿Tá? O sea que esto de enumerar e identificar las puertas es clave digamos, la representación del circuito. ¿Tá? Para que el mismo circuito, el circuito que estamos viendo sea exactamente el mismo, no basta solo con que los cables estén bien, sino que el orden de las puertas sea el mismo, en cuanto a cómo se enumeran. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, respiramos profundo, trancamos los dientes y seguimos. Bien. Esto es lo que les decía, las raíces son interesantes. Y esto, si bien está muy bueno, no es suficiente. Acá hay algunas preguntas que podrían surgir, que no espero que surjan, pero tienen unos temitas ahí, pero ya es un pasito que dimos, ¿está? O sea, tenemos un polinomio que en los valores de las compuertas, como dijimos recién, sabemos que tiene raíces, y eso es porque codifica al circuito. ¿Está? Y acá les dejo el link a eso que les decía de Vitalik. Después en la presentación lo buscan, si quieren leer, está bueno el artículo. Está explicado por él y sus formas, que es bastante estricto, vamos a decir, yo qué sé. ¿Está? Riguroso es la palabra. Entonces, bien, antes de seguir, ¿tá? Acá vamos a hacer una mini pausa para explicar algo que es muy importante. Es muy importante y que ayuda a poder hacer un par de cosas, un par de magias un momentito más adelante. ¿Tá? Vieron que nosotros codificamos en los valores de las puertas, ¿no? En 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tá? Si bien eso está bien, es válido, también podría elegir cualquier otro número, ¿no? Y decir, la puerta 1 le asocio el valor 17 de entrada, y bueno, eso es donde pongo el valor del input, lo que fuera. En realidad hay como otro dominio que es más útil, en vez de usar números consecutivos, que son las raíces de la unidad. ¿Tá? No me maten, pero son estas que están acá. ¿Tá? Miren qué corno es esto, ¿qué será? Bien, las D raíces de la unidad son valores en nuestro conjunto campo finito, tales que cualquiera de esos valores a la D da 1. ¿Está? Entonces, yo antes de venir iba a mostrarles un ejemplo, o sea, iba a preparar un ejemplo, pero no llegué, así que capaz que
puedo usar algo que les mandé por WhatsApp, ya que estamos. Lo tengo acá. ¿Se acuerdan que cuando me pidieron un ejemplo del protocolo de Schnorr, yo les escribí una hojita, la mandé al grupo, y una de las cosas que hacía era, cuando nosotros trabajamos en F17, ¿no? Yo les había dicho, bueno, si ustedes arrancan en G igual 3, ¿no? Y empiezan a hacer G a la 2 mod 17, y lo calculan, esto daba 9, ¿no? Porque 3 a la 2 es 9 y mod 17. Si hacen G a la 3 mod 17, esto es lo mismo que 9 por 3, 27, esto da 10, ¿no? 27, ¿está bien? Sí, lo estoy. Y así puedo seguir, ¿no? Yo seguía, y seguía, y seguía. Tienen la hojita en WhatsApp si quieren verlo. Y una vez que llegaba a G a la 16, esto daba 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que yo voy a reescribir esto de otra forma, ¿está? Voy a reescribirlo como H es igual a 1, 3, 9, 10, y así hasta el final. Ahí va, los valores que están en cosa, ¿no? ¿Ven la similitud? Esto es 3 a la 1, esto es 3 a la 2, esto es 3 a la 3, ¿no? ¿Sí? Se tapa ahí la computadora. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que 3, en este caso, es una 16 raíz de la unidad. Hay un conjunto de 16 elementos, ¿sí? Que cualquiera de ellos elevado a la d da 1. Pueden hacer la prueba. Si hacen 3 a la 16, da 1, ya saben. Si hacen 9 a la 16, mod 17, también da 1. Eso es una propiedad de módulo y potencias. ¿Está? Entonces, más allá de entender este ejemplo, que creo que está bueno, ustedes me dirán, ¿por qué? ¿No? Si es mucho más sencillo decir, bueno, uso 1, 2, 3, está todo bien. Bueno, resulta que usar este conjunto es bastante más cómodo. ¿Está? ¿Puedo borrar esto? Sí. Es bastante más cómodo. Solo por comodidad. No, por comodidad y por que te permite hacer cosas aparte. ¿Tá? Te digo más cómodo porque justamente es un poco más laxo y más relajado. ¿Está? Entonces las D raíces de la unidad. Como un detalle, fíjense si pueden encontrar otras D raíces de la unidad. O sea, por ejemplo, si tuvieran que encontrar 3 raíces de la unidad, o sea, un conjunto de esta forma, voy a poner H2 o H3 mejor, que fuera 1, así, tal que W a la 3 es 1, o mejor dicho, cualquier H a la 3 sea 1. Fíjense si pueden encontrar uno así en módulo 17, si quieren, ¿está? Un pequeño ejercicio. O prueben con 3 o con 4, lo que fuera. Si están muy embolados en estos días, si no, no lo hagan, no se preocupen. Pero es un lindo ejercicio porque también se desprenden algunas cosas que de hecho están comentadas en la pregunta esta picante. ¿Ah? Entonces, mirá, quedó el link acá abajo. Entonces, una de las cosas interesantes, ¿sí?, de todo esto, es que, vuelvo al pizarrón, ¿no? Y recapitulando un poco lo que decía recién. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la expresión esta? P es igual a L por R menos O, ¿no?
Y hoy dijimos que si la evaluamos en 1, por ejemplo, vamos a ver otro color, en 1, esto tenía una raíz, ¿no? Porque esto por esto menos esto era lo mismo que la restricción. Entonces todo se cancelaba. ¿Qué pasa? Ahora los puntos en donde voy a codificar no van a ser 1, 2, 3, 4. Van a ser, por ejemplo, W al cuadrado. ¿Está? Por eso fue el conjunto que definí. ¿Sí? O W a la 3, o W a la lo que fuera. ¿Está? En este caso preciso las raíces quintas de la unidad. ¿Está? O sea, voy a codificar en W0, W1, W2, W3. En realidad es omega, estoy diciendo W, pero es omega. ¿Está? Voy a codificar en estos 5 valores. ¿Sí? Y fíjense que obviamente esto va a estar acá, ¿no? Va a ser así. Y esto va a dar 0 también, porque voy a elegir todos estos valores para que codifiquen a la restricción. ¿Me siguen bien hasta acá? ¿O estoy...? ¿Sí? Y esos valores de W son los mismos que teníamos inicialmente o no tienen ningún tipo de relación con... No tienen relación. Yo sé que capaz que el símbolo, como le decía, esto es omega, confunde un poco. Es el símbolo que se usa normalmente, pero vamos a ponerle otro símbolo, ¿está? En vez de usar omega, voy a usar otra letra griega, mu. Poner, ¿no? Y eso vendrían a ser las raíces estas de H, estas. Exacto. ¿Sí? Mu. O sea, lo que estoy diciendo en realidad es, o sea, si volvemos un poquito para atrás, vieron que L2 es 1, ¿no? Entonces, o sea, originalmente teníamos que L2 es 1, que quiere decir que estamos codificando el 1 en el valor 2. Esto lo voy a cambiar por L de omega 1 igual 1. Vieron que es como que se corre uno para atrás porque empieza en 0 esto, como los arrays, ¿no? Ah. En vez de L3 igual a W5, voy a tener L, bueno, mu dijimos, ¿no? L de mu 2 es igual a W5. Esto es un número, ¿no? O sea, mu 2, en el ejemplo que les había dado, era 9. ¿Se acuerdan? Lo que cambia básicamente entonces es que ahora tenemos una interrelación entre todos los números que elijamos para nuestro set. No son uno siguiente del otro, sino que están todos relacionados por esa condición. Exacto. Y de hecho, es interesante porque están relacionados de una manera muy copada, que es, si yo tengo, por ejemplo, W a la 4, o omega a la 4, dale con el omega, mu a la 4, ¿no? Y yo tengo mu a la 3, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por mu para llegar al siguiente valor. O sea, la interrelación es esta. ¿Sí? Y para ir al valor anterior, lo que hago es multiplico por la inversa. ¿Está? Entonces, está bueno porque mismo podemos saber, yo qué sé, si queremos establecer alguna relación entre esta raíz y la siguiente, a nivel de los valores codificados, la forma de hacerlo es muy fácil, es multiplicando. ¿Ah? Esto ahora vamos a ver un ejemplo, si es que me da hoy. ¿Esas operaciones son operaciones normales o ahí también tienes que poner módulo? Siempre módulo. Entonces el módulo. Todo es módulo. Ok. ¿Está? La que sea menos uno era la transformación esa que habíamos El hecho. menos 1 es la inversa modular. Exactamente. ¿Ah? Mm. Si lo pensás, justamente, ¿se acuerdan que mu a la 0? Mu a la 0 obviamente es 1. Entonces lo que estamos haciendo acá, al multiplicar por la inversa modular, es usar la definición, ¿no? O sea, mu por su inversa da 1. ¿Está bien? Se van notando cabitos, ¿no? Creo que de a poquito todo va... Está. Entonces, volvamos para adelante. Volvamos al futuro. Entonces,
¿Qué es lo interesante de esto? Vamos a borrar todas estas cosas. Hay un teorema que lo mencionamos en clases anteriores, que es de un señor que se llama Descartes, ¿sí? Que es que cualquier polinomio es divisible por un polinomio de la multiplicación de las raíces en esta forma. ¿No? Donde estos son las raíces. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos que los omegas a la d siempre dan 1, ¿sí? En realidad, este polinomio que les escribí ahí, que es omega o x a la d menos 1, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? La que tenía. El h, es el conjunto h. Conjunto. ¿Sí? Entonces, este polinomio, como se puede expresar, si se quiere, como esa multiplicación, ¿no? De x menos, bueno, menos 1 por x menos mu por x menos mu a la 2, y así sucesivamente. Como sabemos que esto es divisible por los elementos de h, seguramente hay una interrelación acá, más o menos algún término probablemente, pero la gracia es que como esto es divisible entre estas cosas, también el polinomio cuyas raíces son el conjunto h es divisible por ese polinomio que está ahí. ¿Está? Entonces, cuando dividimos polinomios, nos queda un cociente y un resto, ¿no? O sea, si nosotros dividimos dos polinomios, lo voy a escribir como notación de división normal, ¿no? Lo dividimos entre un polinomio divisor. Esto da un cociente, que es otro polinomio, y un resto, ¿no? Lo que hacemos es, al decir que es divisible, es decir que esto es 0, ¿no? Lo que quiere decir que P es igual a Q por D. P es igual a Q por D. Cociente por el dividendo. Como si fueran números, ¿no? Imaginen. ¿Ah? Yo lo que hice ahí fue reescribir un poco, ya sustituí D por el polinomio, ¿sí? Y lo pasé para el otro lado. ¿Está? Bueno, y ahora ustedes me dirán, ¿y esto para qué corno sirve? O sea, es como que venimos dando vueltas y vueltas. Bueno, porque esta expresión en particular es súper útil porque se puede aplicar un lema sobre ella, que es el lema de Schwarz-Zipfel. ¿Está? Ahora les explico bien qué es, no se preocupen. Pero quiero asegurarme de que venimos bien porque no quiero tampoco como tirarles con todo y que sea mucha información. Cuéntenme cómo vienen y si hay dudas hasta acá, si precisamos un minuto de respiro. Tampoco quiero subestimar a nadie. Si quieren seguir, yo voy hasta el final, pero ¿cómo están ahí en el chat? Silencio. Miedo. Sin miedo. Bueno, Me encanta, me no hay que encanta. tener miedo. No hay que tener miedo. Bien, quedó el mensaje, me encanta. Está, perfecto. Entonces, recapitulando medio rápido, teníamos el circuito, lo evaluamos, teníamos lo que se llama la traza computacional, que son esas tablitas, y empezamos a codificar las tablas en polinomios. Armamos los polinomios para que tengan raíces en los valores de input, y después armamos esto ahí que parece que todavía nos ayuda mucho. ¿Está? Pero vete aquí que sí, porque está el lema de Schwarz-Zipfel. Curiosamente, no supe el nombre del lema hasta mucho después de haberlo aprendido, y me empezaron a hablar de él y no sabía de qué me hablaban, y después digo, pero claro, está, bueno. Así que les presento a Schwarz-Zipfel. De a poco. Tenemos un polinomio de grado D, ¿está? Que lo vamos a trabajar en un campo finito, como venimos haciendo. Y entonces, si yo tengo el polinomio, ¿no? Vamos a dibujar acá.
obviamente en un campo finito el polinomio son puntos, ¿no? ¿Tá? Que si lo extendiéramos a los números reales sería una cosa así, tal vez, ¿no? Pónganle. Pero son puntos porque solo lo evaluamos en puntos discretos. Entonces, si yo les digo, tengo un polinomio de grado n acá, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de si yo elijo un valor cualquiera del todo el campo finito, de que justo P de ese valor sea 0? La probabilidad. La probabilidad. El grado. Mm. Eso no sería una cardinalidad de, Ajá. de, bueno, abajo tienes de P, o sea, de todos los posibles valores arriba de la raíz, ¿no? Exactamente. Exactamente. Un polinomio de grado D tiene hasta D raíces. O sea, ¿Ah? Y obviamente puedo elegir uno entre P elementos. Por lo tanto, es tal cual lo que dice Liovel, la probabilidad de elegir un valor al azar y que justo haya elegido una raíz es D sobre P, o menor o igual a D sobre P porque puedo tener menos de D raíces, ¿no? Entonces, parece como algo inofensivo, ¿no? Pero lo interesante es que si P es muy grande, que normalmente pasa porque los campos finitos son bastante grandes y las raíces son pocas, si P es mucho mayor a D, esto es casi que imposible, ¿está? O sea, realmente es una probabilidad muy chica, ¿sí? Entonces, lo que dice el lema de Schwarzschild es que si yo elijo un valor al azar, ¿está? Y justo ese valor da 0, es muy probable que el polinomio sea exactamente 0, o sea, que sea el polinomio este. O, dicho de otra manera, ¿no? Para cualquier valor de x, el polinomio es 0. Porque es muy improbable. O sea, lo más probable es que si el polinomio no es este, y yo elijo un valor al azar, no me dé 0. ¿Tá? Que es lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? Entonces, si yo elijo un punto al azar y me da 0, puedo decir con alta probabilidad que ese polinomio es exactamente el polinomio nulo, ¿no? Y también ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso? Bueno, sirve para comparar polinomios. Porque si yo tengo que f es igual a g, paso g para el otro lado, ¿sí? Y si yo le llamo a esto h, si son iguales estos polinomios, ¿sí? Esto tiene que dar 0. Entonces, miren esa expresión y miren la expresión de recién. ¿Ven la similitud? Sirve para comparar polinomios. ¿Tá? Entonces, la conclusión acá es, si al elegir un punto al azar, ¿sí? Resulta que f es igual a g, entonces, con muy alta probabilidad, f y g son la misma función. ¿Sí? Y ahí transformamos algo que parecía bastante inocente en algo que ahora nos va a servir. Y no hay que tener miedo. ¿Tá? Entonces, volvemos a lo que teníamos recién. ¿Sí? Yo lo que quiero demostrar, de alguna manera, es que conozco un Q, ¿tá? Porque conozco un P y conozco un Q, tal que se cumple esta relación. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo soy el probador. Yo sé cómo codificar, ¿no? Como codifiqué mi polinomio correctamente, también puedo calcular muy fácilmente Q. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si vos venís, ¿no? Y me decís, che, decime cuánto vale P en un punto, ¿no?
y me decís, y aparte decime cuánto vale Q en un punto cualquiera. Yo con esa información puedo chequear esto. Y de alguna manera, lo que me estás diciendo vos acá, es que conocés un P y un Q tal que se cumple esta relación. Y fíjense que ni siquiera esto tiene que ser en las raíces de la unidad. Esto se cumple en todo el dominio. ¿Está? Entonces, si vos podés calcular bien estos P y Q porque conocés la traza, de verdad, chequear esto debería ser algo que vos podés hacer fácilmente. O sea, yo te puedo dar dos valores que cumplan esto, porque conozco P y Q. Si yo realmente no soy honesto, y no obtengo la traza, y no puedo calcular P, y no puedo calcular Q tampoco, cuando vos me pidas estos valores, yo voy a tener que inventarme valores que generen este resultado. ¿Está? Y lo voy a tener que hacer repetidas veces, porque se acuerdan que en el protocolo había como ida y vuelta. ¿Está? Suena como que va tomando forma. ¿Está? Lo que les acabo de decir igual no es suficiente. ¿Está? No es suficiente, pero va encaminándose. ¿Está? Y no quiero tampoco discutir por qué no es suficiente. Pero, bueno, sí, vamos a discutirlo. Ahí, ¿quién le da ese a quién? Porque vos tenés que... El verificador acá Sí, y el probador acá. ok, Este elige un S. ok. ¿Quién armó el circuito ahí? Este, El P. sí. Ok, Entonces, este puede evaluar PS y QDS y mandárselos a este, y este hacer el chequeo este. No sé si estarán viendo esto. Hacer el chequeo que escribimos recién. ¿Está? Si eso da igual, con alta probabilidad podemos decir que estos realmente están bien calculados. ¿Está? ok. Si lo piensan un rato después de esto, capaz que les surgen algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué vos no me podés inventar dos valores acá? Cualquiera. Que cumplan eso. Que se pueden. Eso es la clase que viene. ¿Está? Pero empieza a tomar cierta forma. Empieza a ver como una estructura acá que tiene sentido. Y este P, no olvidemos nunca que está codificando de alguna manera al circuito. ¿Está? O sea que nos da información del circuito, aparte de todo. Acá les puse un poquito el cuentito. El probador va a evaluar el circuito y va a calcular P, QC de X y Q de X, pero en realidad lo está haciendo en un valor que es un challenge del verificador. ¿Está? Y bueno, un poco lo que puse ahí. El hecho de cómo hace para ver si esto es válido y no me está tirando fruta, tiene que ver con algo medio místico que vamos a ver la clase que viene. ¿Está? Vamos de tiempo. Bueno, nos queda media hora. ¿Está? ¿Cómo estamos? Yo hice que iba a ser pesada. No me digan que no hice. ¿Está? Bien. Entonces, lo que queda es, si no me equivoco, bueno, ahí les dejé un tema para analizar si quieren también, pero me imaginé que acá íbamos medio destruidos. Hay una buena noticia igual, ¿está? O sea, todo esto que estamos aprendiendo es como el trasfondo posta de todo esto, pero esto nunca lo hacemos nosotros. ¿Está? Nunca lo hacemos nosotros. Esto obviamente alguien lo programó, ¿sí? Pero en realidad lo hacen los compiladores. ¿Está? Está bueno entender qué es lo que pasa. Porque pueden aparecer también errores o ataques en ciertos protocolos, y eso va a estar a este nivel, no a nivel de lo que hay más arriba. ¿Está? ¿Sí? Y nosotros sin pruebas confiamos en que ellos lo hicieron bien. Ah, bueno, claro, ahí tenés que ir a auditar el código, no queda otra. Pero sí. Le confías en ellos con zero knowledge. Exacto. Claro. ¿Está? Bien. Los polinomios en la vida real, ¿estos son una locura o son de grados? No, son de grados coherentes, o sea, no sé,
no sé si decirte números en sí, porque tampoco he visto mucho como para tener tanta certeza, pero no creo que tengan grados de más de cientos, capaz, o sea, no creo que sea más que eso. O a lo mejor 1000, pero te averiguo para la próxima. ¿Tá? Igual, los campos finitos que usamos, por lo general, son campos grandotes, o sea, no es algo que rondan los miles de elementos, rondan ni sé decir el número, ¿entendés? O sea, de cantidad de elementos. Si pueden, después busquen un número primo que se use para generar un campo, normalmente, van a ver que es un chorizo enorme, enorme. De hecho, no sé, después les pongo uno, pero es, o sea, imagínate que si lo empiezo a escribir así, ¿no? Capaz que me ocupa todo esto, el número. O sea, es grande. Entonces el circuito visualmente no se puede tampoco, ¿no? Sí, el circuito sí, o sea, es manejable, o sea, lo podés representar y está todo bien. Estos son los posibles valores de los inputs y outputs que están dentro de este rango. ¿Está? ¿Sí? Bien. Voy a borrar mientras que baja todo esto. La complejidad entonces no radica en el circuito y en eso, sino en la probabilidad que vos tengas de encontrar un número dentro de ese dataset que dé 0 al azar. Exactamente, exactamente. Incluso a fuerza bruta, tal vez no sea tan fácil encontrar ese número si yo lo tengo que inventar, ¿no? Pero si yo conozco los polinomios y demás, y realmente conozco el circuito, es trivial encontrar ese valor, más allá de hacer el cálculo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, bien. Vamos arriba. Lo último que vamos a ver es Plonk. La aritmetización, o sea, lo que le mostré recién de tomar este circuito y escribirlo como multiplicación igual a algo y pasarlo a esa multiplicación de polinomios, lo que fuera, es lo que se llama una aritmetización. ¿Tá? Es tomar el circuito, sus valores, la traza, y transformarlos en polinomios que representen ese circuito o que codifiquen su información. Eso es aritmetizar. ¿Tá? Es circuito, paso a polinomios a través de aritmetización. ¿Tá? Pero no es la única aritmetización que hay. O sea, hay otras estrategias para codificar el polinomio, para codificar el circuito en polinomios. ¿Tá? Hay varias estrategias y hay otras formas de aritmetizar, como con otros paradigmas, que si me da el tiempo después hablaremos de Starks, que yo creo que les comenté también, o sea, otra aritmetización, pero es como lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que aritmetizar para llegar a estos polinomios, y por eso es que está tan presente este tema, y después hacer algo con los polinomios. ¿Tá? Pero es un tema que quiero representar, un cálculo, lo aritmetizo, que lo transforma en polinomios, y después sobre esa aritmetización hago algo más para terminar de cerrar la Zero Knowledge Proof, que todo eso es la clase que viene. ¿Tá? Por eso va en orden, va tomando forma. Entonces en Plonk, que viene, bueno, Plonkish viene de Plonk, que es la técnica en donde se usó esta aritmetización que vamos a ver por primera vez. Es otra manera de aritmetizar. Tienen el paper ahí si quieren verlo, es ilegible el paper. Son casi todos ilegibles, pero está. Entonces, para hacer Plonk, que creo que a pesar de que es compleja, es como más natural los pasos que vamos a tomar, ¿está? Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que codificar las variables de entrada, de alguna manera. Después, codificar todos los cables en el medio. Y después empezar a codificar las puertas, ¿sí? Si son de multiplicación o suma. Y después estas restricciones que hablamos de que este cable sale para dos lugares. Entonces todos estos valores tienen que ser iguales. ¿Tá? Parece como más natural, es como una construcción más natural de cada restricción. Entonces vamos a hacerlo, ya que estamos.
por ejemplo, tomamos este circuito, ¿sí? Que tiene los valores mal. Vamos a necesitar en total 19 raíces de la unidad, ¿tá? Porque vamos a tener que codificar cada uno de los valores de allá, ¿sí? Y son 19, si los cuentan, que es 5 por 3 por cada compuerta, más los 4 inputs, son 19. Ahí no la erré. ¿Está? Y bueno, vamos a encaminarnos en esta aventura que nos queda. Esa palabra codificación, Sí, en inglés, ¿cómo es? encoding. Coding, tal cual. Ok. ¿Está? Sí, capaz que no sé si es la traducción correcta, pero yo creo que sí, no sé. ¿Está? Entonces, vamos por partes. En los inputs, ¿sí? O sea, fíjense que tenemos este conjunto H, ¿sí? Que va a ser W a la 0, W a la 1, W a la 2, hasta W a la 18, en este caso, ¿no? Y obviamente tenemos que W a la 19 es 1, o mejor dicho, H a la 19 es 1 para cualquier H de este conjunto. Entonces, un detallecito es que podemos usar potencias negativas, y está bien. Si nosotros hacemos W a la menos 1, ¿qué piensan que va a dar esto? Como que vuelve para allá. Claro, lo de la 18. W a la menos 2 es W17 y así sucesivamente. ¿Está? Eso es una propiedad de las raíces de la unidad. La pueden investigar después si quieren. Créanme. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es como ser un poco inteligentes en cómo manejamos estos valores, ¿no? Si nosotros tomamos, ¿se acuerdan que hay en total, hay 4 inputs y después hay 15 cables, ¿no? Entonces, podríamos hacer que W0, W1, W2 y W3 fueran los inputs, o sea, los valores que usamos para codificar, y después para acá. O algo que podemos hacer, que está bueno y que nos ayuda por lo que ahora vamos a ver, es hacer que W a la menos 1, W a la menos 2, W a la 3 y W a la 4 sean los inputs, y después, para allá, tengamos W0, W1, W2, W3, W4, sigo diciendo W, pero esto es omega, ¿está? Y estos van a ir en grupitos de A3, que esto es la compuerta 1, esto es la compuerta 2, y así sucesivamente. ¿Está? Esa es la forma en la que vamos a hacer esto, por eso los inputs van con potencias negativas. ¿Está? ¿Se acuerdan que teníamos inputs públicos, los X, e inputs privados, los W? ¿Está? Están ordenados de esa manera. Simplemente estamos codificando acá en este polinomio que va a resultar los inputs. ¿Está? También usamos en el mismo polinomio vamos a poner las compuertas. ¿Tá? Y fíjense que las compuertas son de la forma que pongo acá. Tienen 2 inputs y un output. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, en estos grupitos de A3, ir poniéndolos. Eso se escribe como omega a la 3K y omega a la 3K más 1 y omega a la 3K más 2. K es un entero. Entonces, si K es 0, fíjense que eso es omega a la 0, omega a la 1 y omega a la 2. Si K es 1, eso es omega 3, omega 4, omega 5. ¿Ah? Con estos valores, lo que hicimos efectivamente fue codificar todo eso que está ahí, todos esos valores. Pero la traza en sí mismo, o sea, toda esa tabla, no significa nada si no se cumplen las restricciones del circuito, ¿no? O sea, si esto más esto no da esto, lo señalo acá, si esto más esto no da esto, entonces el circuito no está bien evaluado, ¿no?
Por lo tanto, lo que nos falta es, aparte de codificar todas esos valores, nos falta codificar las restricciones. Las restricciones que son que cada compuerta esté bien evaluada, ¿sí? Y que aparte los cables que tienen que valer lo mismo, valgan lo mismo. ¿Está? Un poco lo que acabo de decir. Adelante. ¿Está? Para eso vamos a precisar más polinomios. ¿Está? Entonces, primero las compuertas. ¿Está? Hay un problema con las compuertas, que pueden ser o de adición o multiplicación. ¿Sí? O sea que, si pudiéramos distinguir entre ellas, podríamos de alguna manera codificar esto o pedir que eso se cumpla, ¿sí? O si fueran de multiplicación, podríamos pedir esto. ¿Está? Naturalmente, si mi circuito está bien evaluado, naturalmente esto se va a cumplir. ¿Me siguen? O sea, si mi circuito está bien evaluado, entonces en una compuerta de adición, P a la omega 3K más P evaluado en omega a la 3K más 1, que son los inputs, va a ser igual al output, que es P evaluado en omega a la 3K más 2. ¿Está? Si mi circuito está bien evaluado. Por lo tanto, eso se va a cumplir siempre y cuando el circuito esté ok. ¿Está? Es igual, adición y multiplicación. Es igual, es decir, Son iguales. ¿A qué te- Si la compuerta, vamos a escribirlo acá, ¿no? Vamos a poner dos compuertas, ¿no? La compuerta número 1 o número 0, vamos a poner porque así arranca bien. Y la compuerta 1. Esta es de suma y esta es de multiplicación. ¿Está bien? En este caso, este input, ¿cuál va a ser? El P a la omega qué? O en omega a la qué? 0. 0. Y después, esto va a ser P omega 1. Esto va a ser P omega 2. Esto va a ser P omega a la ¿cuánto? 3. P omega a la 4. Y P omega a la 5. Si mi circuito está bien evaluado, entonces en esta compuerta, naturalmente, te va a cumplir que P omega a la 0 más P omega a la 1 va a ser P omega 2. ¿No? Y si mi circuito está bien evaluado, en esta compuerta se va a cumplir que P omega a la 3 por P omega a la 4 es P omega a la 5. ¿No? Porque es la restricción en sí misma. O sea, esto multiplica y esto suma. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero, digamos, poner todas las restricciones de cada compuerta como en una sola expresión, o sea, en un solo polinomio, tengo un problema porque tengo esta dualidad. ¿Está? Entonces, esta parte y la parte que viene ahora, no voy a tampoco entrar mucho en detalle, pero si quieren, después la miran de vuelta y la clase que viene podemos discutirlo más, porque sé que estamos cansados, entonces no quiero tampoco. Pero lo que se puede hacer para codificar esto en un solo polinomio es usar un polinomio selector. ¿Está? Que es que si la compuerta K es de adición, entonces hay un polinomio, ¿está? En el cual pedimos esto. ¿Está? Este es otro polinomio. Ese es un polinomio nuevo, selector. Y si la compuerta es de multiplicación, pedimos esto. Podrían estar al revés, es arbitrario. ¿Está? Pero fíjense que esto también nos da una serie de puntos y podemos interpolar el polinomio ese, ¿no?
O sea, S, por ejemplo, en este caso, S en W0 es 1. S en W3, ¿no? Es 0. Eso nos da una serie de puntos y vamos a poder interpolar un polinomio de grado menor que P, que son 5 compuertas, así que grado 4, ¿tá? Que codifica la información del tipo de compuerta. ¿Tá? Y ahí lo que podemos hacer para usar el teorema este de Schwarz-Zippel de alguna manera es escribir esta expresión. Después la miran tranquilos, ¿tá? Pero acá lo que está diciendo de alguna manera es, si S omega a la 3K es 0, todo este término se va, que es la suma. Y si S omega a la 3K es 1, todo este término se va. Entonces es uno u otro. ¿Tá? Y claro. Lo interesante de esto es que acá estamos codificando la restricción de suma multiplicación para todo el circuito. Entonces, con Schwarz-Zippel lo que podemos hacer es, primero calculamos todo este polinomio, que va a ser un socotroco de cosas, ¿tá? Igual que los demás en realidad, pero toda la expresión esa, una vez que la procesemos, va a ser un único polinomio. Y lo que podemos demostrar es que todo este polinomio de la izquierda es igual a este polinomio de la derecha usando Schwarz-Zippel. ¿Tá? Capaz que fui muy rápido ahí, pero ¿sí? O sea que con una evaluación de esto estamos chequeando el correcto cálculo de alguna compuerta. ¿Tá? Y acá un detalle es que estos cositos de acá también se pueden escribir como omega a la 3K por omega. ¿Tá? Un detallecito, pero eso también es cómodo, por eso hablaba de la comodidad hoy. ¿Tá? Bien, última, las restricciones de cableado. ¿Tá? En esta les voy a pedir un poco de fe porque es un poco entreverado, pero, y de hecho, esto es como la parte interesante de Plonk, o sea, del argumento que ellos hacen. Pero fíjense que lo que pasa acá es esto, ¿no? Miren los que están pintados en rojo. Deberían ser el mismo valor. En el caso del 9, estamos hablando del input 2, que tiene que ser el mismo que el input derecho de la puerta 0, y el input izquierdo de la 1, que veo que le falta el número, ¿está? Y lo mismo con el 11, que tiene que ser el output de la 1. Ah, no le falta el número, estoy abajo. Tiene que ser el output de la 1, pero a la vez tiene que ser el input derecho de la 2 y el input izquierdo de la 3. O sea que tengo que verificar que todas esas cositas son iguales, ¿no? Ahí hay un ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, esto sí, realmente lo voy a pasar rápido porque ya está bostezando John, pobre. Tranqui, igual sé que estamos cansados. Las igualdades son de este estilo, ¿no? O sea, hay ciertos valores que tienen que ser iguales, que se corresponden con ciertas raíces de la unidad. Pueden ser más, pueden haber más cables que tengan que ser iguales, o sea que estas igualdades pueden crecer, ¿tá? Exacto. Y tenemos que encontrar una forma de codificar todo este set de igualdades, ¿tá? Entonces, pero me quedaron mal las animaciones. Un poco la idea es, construimos el conjunto de los puntos donde las evaluaciones tienen que ser iguales, ¿no? Fíjense que esto mapea con esto. Si miramos la primera, omega 4, omega y omega a la 3, perdón, omega a la menos 4, omega y omega a la 3, todos esos inputs tienen que evaluar el mismo valor, porque son el mismo cable. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos es construimos otro polinomio, W, que lo que hace es permutar los valores. ¿Tá? O sea, fíjense que W de omega a la menos 4 es W. W de omega es omega a la 3. W de omega a la 3 es menos 4. Es como que los gira, ¿no? ¿Ah? Como los gira, lo que pasa es que podemos verificar para todos los valores de H que se cumple esto. O sea que P de H, P evaluado en H es lo mismo que P evaluado en WH. Y como son permutaciones, son tres cosas que se tienen que cumplir.
¿Tá? Eh, Y ese 3, o sea, vos Sí. todo este, que son 3, es por el caso que agarraste ahí, no necesariamente tiene que ser. pueden ser 5, pueden ser 10, claro, puede ser cualquier cantidad. Lo interesante es que tenemos que hacer esto para cada uno de esos casos, incluso cuando son dos. Cuando tenemos el output de otra cosa que va al input de otra, también pasa esto, ¿no? O sea que hay un montón de estas restricciones. Pero, bueno, en el caso general pueden ser más. Y hay un tema acá computacional que esto no es muy rápido y todavía no hablamos de velocidad ni nada porque digo, esto puede ser bastante complejo. Entonces hay una forma un poco más rápida de hacerlo que es realmente el corazón del paper ese, eh, que se llama el argumento del producto. No lo vamos a hablar ahora, pero está en la pregunta picante, si quieren. Es un poco entreverado, pero muy interesante. ¿Ah? ¿Quieren verlo? ¿O ya no? ¿Sí? ¿No? Y esto no se arma nunca gráficamente, ¿no? Porque gráficamente es para que se entienda, pero eso... Son- no, terminan siendo números nomás, ¿no? O sea, lo interesante sí es que yo para poder saber qué restricciones chequear, tengo que leer el circuito. ¿Tá? Si yo no conozco el circuito, no sé... Ay, ¿se me fue? La tele está cansada. Sí, ya nadie quiere más nada. Si yo no conozco el circuito, no sé cuáles valores tengo que permutar, ¿entendés? O si yo no conozco el circuito, no sé dónde están las compuertas que tengo que chequear. Claro, pero para el encoding o la codificación, Sí, y en la práctica nunca va a ver gráficamente, nunca va a estar ¿qué cosa? el circuito. Sí, está. O sea, de vuelta. Para poder chequear estas cosas, yo necesito, entonces como verificador, necesito poder leer el circuito. En realidad necesito leerlo todo para poder saber en qué partes quiero verificar cosas o para tener la chance de hacerlo donde yo quiera. ¿Tá? Más que nada con este argumento de permutación. Pero el punto es, el probador, una vez que está armando la prueba, primero computa esa traza computacional que son las tablas esas que vimos, y después se olvida del circuito, bueno, más o menos porque tiene que armar estas restricciones, pero lo que tiene son números de esa traza, ¿no? Solamente. Y después empieza a armar estas restricciones, y lo único que termina el output de todo esto son una serie de polinomios que representan cosas. Y sobre esos polinomios, el verificador empieza a preguntar cosas. ¿Tá? El verificador lo que hace es le va a decir, che, dame el valor de P en omega 3, P en omega y P en omega a la menos 4, suponiendo que este lo puede pedir, porque es un input y puede ser secreto. Y va a chequear esto de la permutación con alguna cosita más que está en la pregunta, ¿no? Pero él tiene que saber que tiene que pedir estos valores. Y para eso tuvo que haber leído el circuito. ¿Sí? Porque acá está diciendo, yo espero que estos tres cables sean iguales, porque el circuito lo estoy viendo y tiene que ser iguales. Claro, el circuito ya está encodeado, es decir, el circuito ya está codificado. En lo que manda el probador, la evaluación del circuito sí, pero no olvidemos que el circuito es como un modelo, ¿tá? Que es una función de alguna manera. O sea, dependiendo de los inputs, yo tengo un output. Entonces yo te puedo dar la función y te puedo decir, mirá, yo hice una evaluación con información secreta y este es el resultado que está codificado en estos polinomios. Pregúntame lo que quieras, yo te voy a responder con información válida. Y ahí te voy a convencer de que yo calculé bien el output. ¿Está? Ahí está el asunto. ¿Sí? Bueno, terminamos. Entonces, nada, un poco de modo de resumen, sé que estamos muertos. Lo que vimos es esto, ¿no? O sea que el verificador va a leer el circuito, va a pedir estas evaluaciones, ¿sí? Y con conocimiento de dónde están las restricciones, va a empezar a chequear estas igualdades usando el teorema este de Schwarz-Zippel, para chequear que las evaluaciones dan la misma cosa. ¿Está?
Va a estar grabado esto, lo pueden ver de vuelta. No se preocupen. ¿Sí? Y bueno, esto lo charlamos un poco así por arriba, pero mapea con esta idea de hay un challenge y una respuesta, ¿no? El challenge es, che, dame la evaluación en estos puntos, si la tenés. Sí, cómo no, te doy la evaluación, toma. Y vos después verificás, ¿no? Pero ¿se acuerdan que en el protocolo, el primer protocolo que vimos, teníamos el probador, el verificador, y primero había una etapa de commit? ¿Se acuerdan? Que él mandaba un número primero, no sé qué. Después este elegía ese valor random, que le llamamos el challenge. Y después venía la respuesta. Y después este verificado, ¿no? Bueno, ¿qué vimos esta clase? Esto. ¿Ah? ¿Qué nos faltó? La parte del commit. ¿Dónde juega la parte del commit? En algo que mencioné hace un rato, que es en cómo el verificador sabe que cuando yo le respondo esto, no le estoy mandando fruta. ¿Está? Eso es la parte donde el commit es importante. Lo que va a pasar es que me va a mandar esto, ¿sí? Y yo antes de chequear nada voy a decir, che, este PS y el commit que me mandaste, ¿pasan alguna verificación que vamos a ver? Si pasan, voy a decir que esto es válido y voy a proceder a hacer los chequeos que vimos hoy. Si no, no. ¿Está? Y una vez que tengamos eso, vamos a tener todo el camino y todos los elementos para construir una prueba de conocimiento cero programable. ¿Está? El commit viene siendo la foto esta grande de cosas, donde está Willy, ¿no? En el ejemplo Usamos de Willy, sí, el ejemplo de Willy no nos va a servir mucho, no se me ocurre. el cartón, tampoco. Sí, es que el commit en este caso es como yo sé que vos no estás poniendo otro libro, por así decirlo. Entonces, como que ahí en el ejemplo no nos sirve mucho porque capaz que tiene otro libro y me enchufa ahí, ¿no? Pero capaz que si hubiera alguna manera de verificar que el libro que está ahí. Bueno, por ejemplo, imagínate que vos pones el libro abajo del agujerito, vos mostrás y después sacás el libro y se lo das y ve efectivamente que era el libro que estabas usando. Eso sería como un tema de, bueno, ahí hay un commitment que es el uso de ese libro. Acá, capaz que no es tan directo esa relación, pero vamos a ver que hay una forma también de armar eso. ¿Está? O sea que, más allá de que esto es un poco un quilombo, vamos a decir la verdad, es bastante información, llegamos a algunas cosas que nos empiezan a permitir ver cómo verificar que un cómputo está bien hecho, que era el objetivo de hoy. ¿Está? Bueno, y lo que vimos fueron dos técnicas, hay más técnicas, hay optimizaciones, hay un mundo de cosas. Esto, una vez que terminemos, pueden investigar un poco o lo charlamos, hay mucho por ver. Pero van todas por ahí. Y todas usan polinomios. Así que no hay vuelta. ¿Ah? Sí. Pero ahí cuando vos dijiste, si B le pide el valor de P en los valores de omega 0, 1, 2 y ahí infinito, eso implica que P tiene que en algún momento haber visto todo el circuito, Sí. ¿o no? ¿Y esto cuándo se da? No, es que en realidad el que vio todo el circuito es este, no este. El circuito computado, ¿no? O sea, este ve el circuito sin valores. ¿No? Este ve el cómputo que hizo. Claro, las tablas. Por eso pudo calcular P.
Pero después, cuando le pregunta valores, O sea, sí, P le manda tablas a P. no, le manda valores sueltos. Ok. ¿Ah? Pensá esto, ¿no? Por ejemplo, imagínate la compuerta, ¿no? Que veíamos hoy, que tiene P, no sé, P6, P7 y P8, ¿no? Lo que va a hacer el pibe en este caso, el verificador, o una cosa que podría hacer es pedirle estos tres valores y verificar que son una suma, más allá de que está el polinomio selector y eso que vimos. Digamos, el enfoque más naive sería, bueno, te pido estos tres valores y chequeo que efectivamente estos se cumplen, ¿no? O sea que lo que revela esto son valores sueltos, ¿no? A pesar de que ve el circuito sin los valores, ¿no? Como que este ve el template Sí, y este tiene los valores de la evaluación, ¿sí? sí. ¿Ah? Ok. Ah, pero igual sigo sin entender cómo P hace para llegar a calcular los valores del circuito sin haberlo visto. No, pero P lo ve. Él lo crea. Ok. P es el creador, Ah, claro. P es el creador. Claro. Ah, ok. ¿Sí? Este calculó todo el circuito y después construyó toda esta maquinaria para poder expresarle cosas de a cuentagotas a B. Pero este conoce toda la evaluación. Ok, está bien. ¿Tá? Y un detalle más que no mencioné acá, aparte de no revelar los inputs secretos, ¿sí? Porque justamente si me piden la evaluación de P omega menos 2 y eso resulta que es un input secreto, yo le voy a decir, no, pibe, no te voy a dar esto, ¿verdad? Porque si no, no sería zero knowledge. Pero aparte de eso, hay otro tema que, a ver si los tiro como para pensar, que es si P tiene grado D, vamos a decir, ¿no? Se fue hasta otra vez. Si P tiene grado D, ¿me puede pedir todas las evaluaciones que quiera? Claro, esa es otra, no, le tienes que poner restricción Le de, tengo que poner una restricción, pues si le doy D más un valor, pero puedes hacer todo. te puede interpolar y puede obtener P de vuelta. Y eso no lo queremos. Entonces, hay un límite también en cuántas veces vos me podés preguntar. ¿Sí? Y ahí ya el otro también supone de cuánto grado es allá. Sí, podría inferir cosas, pero igual hasta que no tenga suficientes puntos no puedes saber nada. ¿Ah? ¿Sí? Entonces por eso también es zero knowledge, porque al no poder volver a interpolar, no tiene forma de como atacarte para reconstruir la traza original, a menos que vos le des demasiados puntos. ¿Ah? Y bueno, esto fue la clase de hoy. Espero que no se quieran hacer el harakiri en este momento, pero se fue gente. Pero bueno, está, nada. Voy a dejar de grabar. Y bueno,